hacerle mención que lo que nosotros estamos aprendiendo para los temas de arriba, los temas tanto de, vamos a decir, de los que todavía nos falta por aprender, ¿sí? Y si alguno va a estudiar algo que tenga que ver, que tenga que utilizar cálculo, cálculo uno o cálculo 2, mucho más cálculo 2, eh, se sobreentiende que lo que nosotros aprendemos son herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Allá nos dicen, si estamos en cálculo uno nos dicen esto lo han visto en tal curso o esto lo han visto en colegio. Entonces ya no me van a decir se hace así. Directamente me dicen lo han visto y hacen el ejercicio. Continúan con el ejercicio. Entonces, normalmente la gente que hace comparación de lo que nosotros vemos, lo que nosotros llevamos, es la parte de lo que me representa, vamos a decir así, es como si yo fuera un albañil y yo estuviese llevando mi herramienta. Y mis herramientas son lo que nosotros estamos aprendiendo en colegio. Esas son mis herramientas. ¿Sí? Si yo no tengo una herramienta, pues no voy a poder trabajar. Si yo no sé qué herramienta voy a utilizar, tampoco sé que voy a trabajar. No voy a saber cómo trabajar. ¿Sí? Entonces, veré para qué me sirve. Si soy albañil, veré para qué me sirve el barilejo, para qué me sirve la pala, ¿sí? Para qué me sirve la plancha. Sí, me dirán, no sabe de albañil que es una plancha, pensará plancha de planchar, ¿no? Entonces, yo tengo que ver, no voy a utilizar una plancha para, como se dice, para ir apilando ladrillos o subiendo una pared, ¿sí? No voy a utilizar la pala para revocar. Entonces, no es que sepa de albañilería, pero se sobreentiende que uno ve, ¿no? ¿Y qué es lo que utiliza el albañil para diferentes cosas? Lo mismo acá. Y yo tengo que tener presente esta herramienta que nos están dando, los casos, las raíces, las potencias, ¿sí? La fórmula de la ecuación, todos esos temas son herramientas que utilizo. Y los logaritmos que estamos viendo ahora, trigonometría, geometría analítica que vamos a ver, lo van a utilizar en otros temas como herramienta. Y por eso es que nosotros damos la base y ya más arriba utiliza esa base. Entonces, yo no le puedo decir en todos los ejercicios van a ser tal propiedad. Sí, eso no es parte de los temas a partir de ahora. ¿Sí? Solamente puedo indicarle que si tengo una suma y las bases son iguales, entonces haré un producto. El producto de bases iguales en la parte del logaritmo. Si tengo una recta y los logaritmos, sus bases son iguales, entonces eso se convertirá en una división. Los argumentos de los logaritmos. Si tengo una potencia y yo quiero eliminar ese exponente, pues agarraré y multiplicará ese exponente al logaritmo. O viceversa, si quiero que ese logaritmo, si quiero que lo que está multiplicado al logaritmo desaparezca, como hemos hecho, agarraré y pasaré a hacer exponente. Entonces no hay algo que yo le diga así se va a hacer y no hay otra forma. O todos los ejercicios se hacen así. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda más para que hagamos los ejercicios de más abajo que tienen un poquito más de complejidad. Cabalmente hemos hecho con suma y hemos hecho una con recta. ¿Sí? Han visto que la suma se multiplica, se escribe como producto y en la recta se escribe como división. Eso no va a cambiar siempre y cuando las bases sean iguales. Si la base es 10 y 10, entonces hago eso.
Si tuviese 10 y 5 ya no puedo hacer eso, ya tendría que hacer otro tipo, ya veré qué puedo hacer con eso. Pero los ejercicios normalmente le van a dar con las bases iguales. No hay pregunta para que pasemos a la segunda parte, sí que nos puede complicar un poquito. Ya, vamos a suponer que no hay pregunta, porque nadie se pronuncia. Voy a ver de que aquí en este ejercicio tenemos cambio de base y creo que debería ser mucho más ejercicio porque me quedo corto con estos dos que tienen cambio de base. Cambio de base se da, yo puedo hacer cambio de base. ¿Qué tal si a mí me dicen a que es igual logaritmo en base 3 de 10 por decir? La calculadora no tiene base 3, entonces yo tendría la obligación de hacer el cambio a base 10 para saber cuánto es, porque me va a salir en decimales. Sí, entonces puedo hacer el cambio de base. ¿Cómo se hace el cambio de base? Por decir, voy a ver, no sé si quieren hacer el inciso D o el inciso B. Ellos tienen cambio de base. El D. Ya, en el D, sí, yo tengo una base. ¿Sí? Tengo 2 y tengo X. No me conviene tener una incógnita como base, entonces tengo que cambiar a la base que no tiene incógnita. En este caso, lo que no tiene incógnita como base es la base 2, entonces voy a mantener lo que tiene en base 2 y el que tiene base X lo cambiaré a base 2. Entonces, comienzo a trabajar eso, digo, logaritmo en base 2, aquí voy a base 2 de X, va a ser igual a 1 más, se sobreentiende que al hacer el cambio me genera una división, ¿sí? Una división con dos logaritmos. En el numerador tendría logaritmo en base 2 del argumento que tenía el logaritmo. En este caso el argumento que tenía el logaritmo es 4, ¿no? Sobre el logaritmo en base 2 de lo que tenía como base. Tenía como base la incógnita que era X. Hasta ahí nosotros hemos hecho el cambio de base. El cambio de base se hace de esta manera, ¿sí? Hago una división donde distribuyo tanto la base como su argumento. Entonces, este 4 y esta X me generan dos logaritmos, pero con la base que yo quiero cambiar. En este caso, quería cambiar a base 2 porque mi primer logaritmo tiene base 2. El siguiente paso sería, lo que yo puedo hacer es sacar mínimo común a todos. Mínimo común se sobreentiende que el 1 tiene 1 como denominador y el primero también tiene 1 como denominador, el logaritmo. Entonces, aquí yo voy a decir, bueno, voy a decir que voy a sacar mínimo común. ¿Cuál sería el mínimo común? Mínimo común para todos sería logaritmo en base 2 de X. ¿Sí? Porque el 1 tiene 1 como denominador y el primer logaritmo tiene 1 también como denominador. ¿Sí? Entonces, queda lo que tengo ahí. Si el mínimo, saco mínimo común y me voy a hacer mis operaciones. Digo, el mínimo común que es 2, logaritmo en base 2 de X, dividido entre 1 que tiene el primer logaritmo, me va a quedar logaritmo en base 2 de X. Multiplicado por lo que tengo arriba, el logaritmo en base 2 de X, me va a quedar, ¿qué me quedaría?
logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado. Es decir, voy a tener 2 veces de logaritmo. Igual, el mínimo que es el logaritmo en base 2 de x dividido entre 1 que tiene este 1 va a ser logaritmo en base 2 de x. Multiplicado por 1 va a seguir siendo logaritmo en base 2 de x. Digo más logaritmo, que es el mínimo, logaritmo en base 2 de x dividido entre logaritmo en base 2 de x, se elimina y me queda 1, multiplicado por lo que tengo arriba, que es logaritmo en base 2 de 4. Aunque eso es un número, lo voy a volver, lo voy a multiplicar. Ya, hasta ahí. Sí, hasta ahí tengo mis valores. El siguiente paso es igualar a 0. Sí, pero este logaritmo de acá, si yo descompongo el 4, sería 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado, el argumento tendría base 2 y aquí tengo 2. Entonces, este logaritmo, todo esto sería igual a simplemente 2. ¿Sí? Si alguien lo quiere probar, ya hemos hecho en el primer práctico de esto de acá, porque esto es un número. ¿Sí? Digo, el 4 lo descompongo, sería 2 al cuadrado. Me quedaría logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. ¿Sí? Sabemos que cuando las bases son iguales, solamente me queda el exponente. Entonces eso es lo que voy a tomar en cuenta para lo siguiente y para igualar a 0. Ya, entonces decimos, bueno, comenzamos con los problemas. Ya, entonces decimos el logaritmo. Ahí debería escribir logaritmo al cuadrado en base 2 de x, pero lo voy a escribir para que se note que eso está elevado al cuadrado. Es lo mismo que escriba el logaritmo al cuadrado que todo al cuadrado. En base 2 de x elevado al cuadrado. Menos, pasaría con menos el otro logaritmo. Logaritmo en base 2 de x. El resultado de ese logaritmo en base 2 de 4 es un número, está con más, pasaría con menos, que es igual a 2. Y aquí tengo caso número 6 para trabajar. O si no, fórmula, si es que alguien quiere. Caso número 6 tendría que decir otra vez. Ya. Entonces tendría que decir logaritmo. Voy a abrir paréntesis. Igual a 0.
logaritmo en base 2 de x. Y el primer signo sería menos, espero un número, aquí lo mismo, logaritmo en base 2 de x. Segundo signo, analizo qué signo vendría, menos por menos sería más, Positivo. y busco números. ¿Qué números? Que multiplicado me dé 1, se sobreentiende que aquí hay un 1, o mejor dicho, que multiplicado me dé 2, y como son signos diferentes, rectado me dé 1. Sería 2 y 1. Y de ahí cada uno lo igualo a 0. ¿Sí? Quiere decir que aquí, esta parte lo voy a igualar a 0. Igual a 0. Y el otro también lo igualo a 0. Y cada uno de ellos me va a generar una solución. Aquí despejo. Y ya no necesito ni siquiera los paréntesis porque ya eso no me sirve. Bueno, para no perder el tiempo lo vamos a tratar de mantener ya. Pero se sobreentiende que el 2 pasaría al otro miembro con signo cambiado. Me quedaría directamente logaritmo en base 2 de x igual a ¿cuánto? El 2 está con negativo, pasa con positivo. A partir de ahí, lo que nosotros hacemos es definición del logaritmo. ¿Cuánto sería el valor de x? 4. 4. Sería 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado que me representa 4. X igual a 4. Ese era mi primer resultado. Me voy al segundo. Hago lo mismo, digo logaritmo en base 2 de x va a ser igual a ese 1 pasa con signo cambiado, sería menos 1. Definición del logaritmo. Igual a 1. X igual a 2 elevado a la menos 1. ¿Y a qué es igual eso? Eso es igual a X igual. Cuando tengo signo negativo como exponente, se invierte la base. Se Un medio. convierte en un medio, que sería mi solución. Esto sería, jóvenes, el ejercicio. Si estoy haciendo cambio de base, vuelvo a insistir, cambiar de base es elegir una base y esa base se va a distribuir en una división de logaritmo donde los argumentos son el argumento que había y la base que había. Entonces, de esa manera cambio de base. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Puedo darle a elegir el inciso C, el inciso E, el inciso F, porque en el inciso G igual es cambio de base. Siempre voy a hacer, cuando son números, voy a hacer a la base menor. En este caso tendría que cambiar a base 3 todos. ¿Qué ejercicio quieren hacer? El F, profe. La F. Vamos viendo la F. Aquí, este ejercicio en cierto momento se consideró común en los exámenes de ingreso a la universidad. Estaba dentro de los propuestos para lo que era el banco de preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Entendemos que un quinto, ¿sí? Lo que tenemos es todo lo que está dentro de esta raíz quinta, se sobreentiende que tiene uno como exponente. Si yo le coloco un paréntesis ahí, ¿sí? Suponiendo, le coloco así, paréntesis, se sobreentiende que tiene uno como exponente, entonces voy a escribirlo como potencia. Entonces, ¿cómo sería como potencia? Digo, logaritmo, sabemos que la base es 10 porque no tiene base, logaritmo en base 10, ¿de qué? Bueno, aquí estoy obligado a trabajar potencia de 75 más, tengo otra potencia, 5 elevado, tengo una raíz, a x más b. Y eso, su exponente lo escribo bajo lo que es una fracción. Se sobreentiende que hemos dicho que aquí es 1, entonces 1 sobre ¿cuánto? 5. 5. 1 sobre 5. Sí, hemos hablado en el anterior tema de que una raíz es una división de un exponente. Todo esto tiene que estar igualado a lo que tenemos ahí, que también es una fracción. 2 sobre 5. Lo vamos a hacer más grande para que se pueda ver. Ya, lo tenemos así. El siguiente paso es agarrar y eso que está como exponente pasa al logaritmo a multiplicar. Sí, entonces me va a quedar, vamos a tratar de agilizar un poquito. Entonces ese un quinto no va a existir, o por lo menos eso exponente no va a existir, va a pasar directamente a dividir o a multiplicar al logaritmo. Sí, entonces aquí tendría un quinto. Igual, esa es una propiedad. Hemos visto las propiedades, ¿no? Y me imagino de que se recuerdan que hemos visto esa propiedad. Tenía como exponente, pasaba a multiplicar al logaritmo. Como aquí tengo una división, es un producto, este 5 con este 5 lo puedo eliminar, porque ambos son denominadores. Sí, entonces me quedaría, bueno, vamos a sí o sí copiarlo todo y luego ir eliminando. Me quedaría, ya no me quedaría
lo que representa este 1/5. Ya no me quedaría 2/5, me quedaría simplemente 2, porque estoy eliminando 5 con 5. Si alguien me dice cómo hace eso, digo, el 5 que está dividiendo acá, porque está dividiendo, pasa al otro miembro. ¿A qué pasa? Lo que está dividiendo, Multiplicar. a multiplicar este 5, vendría aquí a multiplicar a 2/5. Entonces 5 con 5 eliminaría y me quedaría 2. ¿Sí? Entonces ese sería el procedimiento. El siguiente paso, no tengo más que hacer, digo, definición del logaritmo. ¿Cómo elimino el logaritmo? ¿Qué me quedaría? Me quedaría 75 más 5 elevado a Raíz de x AX más más b. Esto sería igual a ¿qué? ¿Cuánto es la base del logaritmo? 10. 10. Entonces tendría que decir 10 elevado al cuadrado. Partiendo de ahí, nosotros decimos 75 más 5. Bueno, lo que tengo como más 5 elevado a tanto igual a 10 al cuadrado. ¿Cuánto es? 100. 100. ¿Sí? Ahora, ese 75 pasa al otro miembro ¿a qué? Restar. A rectar. Entonces me va a quedar 5 igual a 100 menos 75. ¿Y cuánto será eso? 25. 25 igual a 25. Pero ese 25 lo puedo transformar a potencia, que sea igual potencia 5, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí las bases son iguales. Cuando las bases son iguales, ¿qué hago? Cuando las bases son iguales, Simplifica. Se multiplican los exponentes. se iguala los exponentes. Es decir, que aquí me va a quedar simplemente, y voy a igualar, me va a quedar a raíz cuadrada de ax más b igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las bases son iguales, entonces tengo que igualar los exponentes. Ahora me queda eso, tengo que eliminar esa raíz, porque mi objetivo es hallar cuánto vale x. ¿Cómo elimino esa raíz? ¿Cómo elimino la raíz? A ver, ¿cómo eliminamos una raíz? Nosotros decimos que esto de acá
Lo voy a tener que volver a escribir. Lo elevamos al cuadrado, pero si elevo al cuadrado un miembro, también debo elevar al cuadrado el otro miembro. Siempre y cuando sea raíz cuadrada, ¿no? Si fuese raíz cúbica, tendría que elevar al cubo a ambos lados. Si fuese raíz cuarta, tendría que elevar a la cuarta a ambos lados. Entonces, este cuadrado elimina la raíz. ¿Y qué me estaría quedando? AX más B. B igual a ¿cuánto? 4. Igual a 4. Igual a 4. Y ahora digo AX va a ser igual a 4. La B pasa con signo cambiado. Y termino diciendo que termino mi ejercicio diciendo que X va a ser igual a ¿qué? A 4 menos B sobre ¿qué? Sobre A. Sobre A. Ese sería mi resultado. Si alguien dirá hacer procedimiento para llegar a algo que no tiene lógica, bueno, así lo dan el ejercicio, ¿no? Podrían haberme dado quizás aquí no sé, yo puedo darle a que B hubiese sido un 2, por decir. Y A que hubiese sido un 4. ¿Sí? Entonces, a ver qué me quedaba. Sí, me iba a quedar un número. Sí, pero eso depende cómo se lo den en el ejercicio. Aquí nos han dado con ecuaciones literales, es decir, con letras. Y tiene que quedar con letras. Si no hubiesen dado números, que no hubiese quedado un solo número. Bueno, eso sería, jóvenes, lo que tenemos. En los sistemas de ecuación, aquí directamente yo puedo eliminar este logaritmo, estos logaritmos, porque son iguales y me va a quedar, voy a sumar, aquí hay 1 y aquí hay 2. Serían 3, logaritmo en base 5 de x igual a 3. Y de ahí ya el 3 que me quede pasaría a dividir y haré mis operaciones. Aquí tengo, fíjense, esto sería potencia. Las bases son iguales, entonces solamente igualarían los exponentes, igual acá. Se sobreentiende que este 3 tiene un 1 como exponente, sería x menos 2y igual a 1. Y la otra ecuación sería 2x más y igual a 7. Y resuelvo esa ecuación, ese sistema de ecuación. ¿Sí? Aquí tendría que este 2 pasarlo a ser base de la x, pasarlo a ser exponente de la x. Y haría, como las bases son iguales, haría una división. Aquí definición del logaritmo. Bueno, todo está en las propiedades y la definición del logaritmo. ¿Sí? Y lo que hemos aprendido del sistema de ecuación. Eso es más o menos lo que tenemos. Ahora, dependiendo de lo que tengamos, no sé, podemos pasar una clase más el día martes y el día miércoles terminar con la evaluación. Si están de acuerdo los dos cursos. Si no, el día martes evaluamos al B y el día miércoles al A. ¿Qué dicen, jóvenes? Está bien, profe. Ustedes deciden si pasamos el día martes a la primera hora. Digamos, el día martes pasaríamos una clase más y el día miércoles evaluaríamos, ya veríamos la hora.